las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios te dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Señor Jesús, tú eres bueno y fiel, en ti confiamos. No hay nadie como tú, Señor, eres incomparable. Y el día de hoy, Señor, buscamos hacer tu voluntad y buscamos escuchar tu voz. Señor, confiamos, Padre, Espíritu Santo, en que tú estás con nosotros y que tú nos guardas y no nos dejas solos. Señor, confiamos en ti, buscamos de ti, Señor. Señor, habla nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, venimos del capítulo 9. El capítulo 9 nos habló acerca del becerro de oro, de cómo el pueblo de Israel hizo este becerro de oro. Recuerda precisamente lo que hicieron en el libro de Éxodo capítulo 30, y entonces, capítulo 32, perdón, y entonces está allí Moisés recordándole todo lo que hicieron con el becerro de oro, y cómo deshonraron a Dios y cómo cayeron en esa idolatría. Entonces, cuando el pueblo de Israel decidió adorar al becerro de oro, eso fue una rotunda violación del pacto de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había prometido obedecer todo lo que había ordenado Dios, pero la idolatría del pueblo no solamente fue una violación al segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen. Y entonces ellos violaron ese segundo mandamiento y violaron la ley y violaron el pacto que tenía Dios con ellos. Sin embargo, quiero recordar esto en Éxodo capítulo 19. Búscalo, por favor. Éxodo capítulo 19. Quiero recordarte lo que ellos dijeron y lo que ellos hicieron. ¿Ok? Nadie les obligó, nadie les hizo manita de puerco, nadie les dijo, ustedes van a hacer esto. ¿De acuerdo? Éxodo capítulo 19, versículo 1. ¿Lo tienes? Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, o sea, al mismo tiempo todo el pueblo respondió y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué significa eso de que las refirió a Jehová? O sea, les fue a decirle otra vez a Dios: Señor, ya fui y les dije al pueblo de Israel lo que tú querías, ya fui y les dije al pueblo de Israel lo cual es tu corazón y que son un especial tesoro para ti, Señor. Y entonces ellos me dijeron: todo lo que Jehová dijere, eso también vamos a hacer, lo haremos. Ahora, fíjate bien esto. Éxodo 19 está antes de Éxodo 20, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Alguien sabe qué pasó en Éxodo 20?
ahí lo tienes. ¿Qué fue lo que pasó? Los 10 mandamientos, la promulgación de los 10 mandamientos. En otras palabras, estos cuates, los israelitas, la primera generación, todavía ni sabía qué le iban a pedir y ya estaba diciendo, todo lo que Dios diga, lo vamos a hacer. Ten cuidado. Ellos tal vez estaban emocionados, tal vez les dio insolación, tal vez el calor estaba bien fuerte como ahorita, tal vez les dio un golpe de calor en la tatema, no sé qué fue lo que pasó, pero dijeron, lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Entonces ellos se amarraron solitos con sus propias palabras. Santiago capítulo 2 versículo 5. Busca Santiago. Santiago capítulo 2 versículo 5. Santiago 2, 5. Y dice así: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. ¿De qué dice allí? De todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, alguien que no iba a cumplir un solo mandamiento de toda la ley, en este caso vamos a poner como ejemplo los 10 mandamientos, se hacía culpable de toda la ley. Y entonces toda la ley decía, el que es culpable tiene que morir. Esa es la condena de la ley, esa es la condena del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la condena del pecado, la paga del pecado era muerte, y eso lo vemos desde la ley. Ahora, el asunto es que Dios quería que ellos se dieran cuenta de algo muy importante en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Ahora, Éxodo 19, donde vemos allí que dicen ellos, sí, todos al mismo tiempo, vamos a hacer lo que Dios diga, que no sé qué. Y entonces viene Dios y ¡paz!, les da el capítulo 20 y les da los 10 mandamientos. Yo no sé qué cara estaban poniendo el pueblo de Israel, pero imagínate, en el 19, un día antes, un ratito, 15 minutos antes, estaban diciendo ellos, sí, Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos ordenes, todo lo que tú nos digas. 15 minutos después les da los 10 mandamientos y les dice, ama y perdona a tu hermano. Espérate, Dios, espérate, es que sí te dije pues que todo lo que tú me dijeras, pues yo te lo iba a dar, pero Señor, es que me pides demasiado. O sea, ¿qué no le has visto la cara de sope que tiene mi hermano? ¿Me pides que lo ame? ¿Qué no has visto, Señor? O sea, y entonces, mira, yo puedo obedecerte en todos los demás, pero en esto no. Y entonces nos damos cuenta de que el pueblo de Israel tenía un corazón genuino y tenía un corazón sincero al decir esto, tal vez, pero no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Durante toda mi vida, siempre Dios ha puesto este versículo delante de mis ojos y me ha dicho, lo que tú prometas, cúmplelo. Si no lo vas a cumplir, mejor ni abras la boca. Lo que tú vayas a prometer, cúmplelo. Si no lo vas a cumplir, no digas absolutamente nada. Cállate la boca. Y entonces, me ha costado en muchas ocasiones cumplir mi promesa, igual que tú. Me ha costado cumplir mi promesa, pero sé que hay un compromiso y tengo temor de Dios y espero que tú también lo tengas. Y entonces, Señor, yo he prometido esto, Dios, y yo no sé cómo le voy a hacer. Yo no sé si voy a pedir prestado, yo no sé si voy a trabajar en la noche, voy a doblar turno, yo no sé, pero tengo que cumplir lo que prometí. Para la siguiente vez ya mejor me amarro la boca y ya no digo tanto. Y entonces, Señor, quiero realmente honrarte. Dios busca tu corazón y el mío cuando estamos comprometidos.
Entonces Santiago, lo que acabamos de leer, dice, bueno, si tú dices yo no mato pero robas, entonces ya te haces culpable de toda la ley. Y entonces el pago de la culpabilidad de la ley era muerte, igual que el día de hoy, la paga del pecado es muerte. Y entonces Santiago nos hace entender algo: el hombre, el ser humano, es incompetente delante de Dios. El compromiso que el pueblo había hecho con Dios era realmente importante. Sí, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Era realmente importante. El compromiso que ellos estaban haciendo era trascendental para sus vidas y las de sus descendientes, es decir, los hijos después de sus hijos. El compromiso que ellos estaban haciendo, el pacto, era un pacto que comprendía cada aspecto de su vida y al cual ellos se habían comprometido. Dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios nos diga. Sin embargo, su peor error fue confiar en ellos mismos, en sus propias capacidades, al decir, todo lo que Dios diga, eso haremos. Confiaron en su propia capacidad. Estaban diciendo, o sea, sí, pues sí, hoy me siento bien. Hoy amaneció con solecito, hoy no está nublado, hoy no está lagañoso, entonces sí, voy a hacer todo lo que tú me pidas. Pero no. Tenían que entender que su decisión y el pacto que Dios estaba haciendo con ellos trascendería por generaciones, perpetuamente. Entonces, cuando dijeron ellos, todo lo que Dios diga, eso haremos, tenían que cumplirlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Después, más adelante, 10 capítulos más adelante, en Éxodo capítulo 32, la regaron. No cumplieron. ¿Qué pasó en todo el libro de Números? No, la regaron, no cumplieron. 40 años dando vuelta en el desierto porque no cumplieron lo que ellos dijeron que iban a cumplir, porque ellos confiaban en que tal vez sus capacidades les iban a ayudar a poder llevar a cabo los planes de Dios, lo que Dios quería para ellos, aunque ellos ni siquiera sabían que es lo que Dios quería para ellos. La incapacidad del ser humano no tarda mucho en revelarse. ¿Cuánto te duran tus fuerzas? Te levantas a las, voy a decirlo así, te levantas a las 8 de la mañana y a las 9 ya estás cansado. Apenas se levanta el sol después de ti y ya te cansaste. ¿Para qué te alcanzan tus fuerzas? ¿Para qué? Entonces la incapacidad del ser humano no tarda mucho en revelarse. Es decir, el revelarse hasta donde me alcanza. E Israel así lo experimentó. Por causa del pecado, Israel se dio cuenta de que no le alcanzaba para mucho. Moisés, ¿qué fue lo que pasó después de que Moisés vio que estaban adorando al becerro de oro? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés rompió las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos, y rompió el pacto de una manera simbólica. Dijo así como que, ¿sabes qué, Dios? No, estos cuates no te van a obedecer, estos cuates no van a comprometerse, no van a hacer nada, Señor. ¿Sabes qué? Yo voy a romper el pacto. Paz, no, son incompetentes, son incapaces. Ahora, el pacto simbólicamente fue anulado por decisión de Moisés. Dijo, ¿sabes qué? No. El mismo pueblo se llevó a esto, se lo echó encima. O sea, no podemos. O sea, antes dijimos que, Señor, vamos a hacer todo lo que tú digas, y el siguiente día estamos adorando a un becerro de oro. ¿Sabes qué? No podemos. El pueblo mismo se echó esto encima. No podían con el pacto. Ningún hombre en la tierra ha podido cumplir ese pacto. Hasta el día de hoy no conozco a ningún hombre que haya cumplido la ley al 100%. No hay en la historia, no hay en la Biblia, no hay en ningún otro libro alterno a la Biblia, excepto uno. Un solo hombre, y ese hombre se llamó Jesús. Y no solamente la cumplió, no solamente la obedeció, sino también la cumplió. También la hizo evidente la ley en su vida, al ser él mismo la ofrenda de olor fragante delante de Dios, al pagar él mismo la transgresión que todos nosotros, que todo el ser humano llevó a cabo por causa del pecado. Y entonces, cuando todos nosotros seguíamos pecando y cuando todos nosotros seguíamos haciendo lo que bien nos parece, entonces Jesús murió en la cruz, y entonces el pacto nuevamente fue restituido. Y eso es de lo que hablamos el día de hoy. Hablamos de Deuteronomio capítulo 10, donde Dios restablece, restaura el pacto con el pueblo de Israel. Entonces, ellos rompieron el pacto, ellos se adelantaron, ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Y fíjate lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1.
Prácticamente este pasaje tienes que subrayarlo en tu Biblia. Tienes que subrayarlo para que entonces lo tengas ahí siempre. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, o sea, en aquel que no la cumple. Cumple lo que prometes, subráyalo. Esa frase subráyala en tu Biblia, ponle un separador, acuérdate de ella en la mañana, acuérdate. Dios te está diciendo, cumple lo que prometes. Y dice el 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Fíjate bien lo que dice allí. No hagas enojar a Dios cuando no cumples tus promesas. Tú puedes decir, pastor, pero yo sí cumplo mis promesas. ¿Ya pagaste Coppel? ¿Ya pagaste Electra? ¿Ya pagaste la tanda o te le estás escondiendo a tu tía? ¿Ya pagaste la luz o te vas a esperar hasta el último día? ¿Ya pagaste tus deudas? ¿Ya pagaste lo que debes? ¿Ya pagaste lo que... Si no lo has hecho, entonces no estás cumpliendo tus promesas. Porque pareciera ser que las promesas que hago delante de Dios, sí, Señor, yo te voy a honrar, yo te voy a hacer, pero todos los días haces promesas. Cuando tú firmas un papelito y dices, voy a pagar, yo estoy sacando 10,000 pesos de la caja y voy a pagar 20,000 pesos, y estás firmando, tú te estás comprometiendo y estás prometiendo que vas a pagar. Y entonces a la vuelta de 2 meses ya no tienes para pagar, y entonces no estás cumpliendo tu promesa. Y por eso tienes problemas. Por eso tenemos problemas. Entonces, recuerda esto y subráyalo. Cumple lo que prometes. Y si no lo vas a cumplir, mejor no te metas en eso. El pueblo de Israel ni siquiera se imaginó con quién se estaba comprometiendo. No sabía que era Dios. No sabía la magnitud, la dimensión de comprometerse con Dios. No sabía. Y te digo algo, Dios sí toma en serio nuestras palabras. De verdad, Dios escucha, Dios te está escuchando. Dios realmente toma en serio tus palabras. Dios realmente toma en serio nuestras decisiones. Y Dios realmente toma en serio nuestras acciones. A veces tú y yo podemos decir, ¿qué tanto es tantito? ¿Para qué? Tú y yo podemos decir eso, pero Dios sí se lo toma en serio. Si tú quieres estar conmigo, imagínate que Dios está diciéndote esto. Hijo mío, si tú quieres estar conmigo, está bien. Pues quédate conmigo. Pero si tú quieres estar lejos de mí, está bien. Eso es lo que dice Dios. ¿Cuál versículo, pastor? ¿Cuál versículo? Bueno, lo dice en Apocalipsis. Si eres, qué bueno que eres frío o seas caliente. Es lo mismo. Si eres caliente, estás cerquita de mí. Si eres frío, entonces yo puedo acercarte a mí. Pero ¿qué es lo que aborrece Dios? Al tibio. Y entonces, una de las cosas que Dios quiere de nosotros es solamente decídete. Decídete y deja de jugar. Decídete y deja de hacer. Hoy estoy contigo, mañana no estoy contigo. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Hoy soy bien santito y mañana me echo 20 caguamas y voy andando como trompo chillador y me echo mis foquitos y le pego a mi esposa y abuso de mis hijos y entonces, si vas a estar en un lado, adelante, ve. Pero si vas a estar aquí, no hablo de aquí, sino Dios. Si vas a estar aquí con Dios, entonces está bien, pero deja de jugar. Y nos damos cuenta entonces que la incapacidad del ser humano y que la necedad del hombre lo rompe todo.
¿Qué fue lo que hizo Moisés con las tablas de los 10 mandamientos? La rompió. Nos damos cuenta que el pecado y la necedad del hombre lo rompe todo. Y entonces la necedad del ser humano rompe las vidas de las personas, rompe trabajos, rompe sueños, rompe familias, rompe anhelos, rompe ministerios, rompe iglesias, rompe voluntades. La necedad del ser humano lo puede romper todo. No importa qué bonita sea una familia, no importa qué bonito sea un trabajo, no importa qué tan bien te vaya en ese trabajo, tu voluntad y tu necedad lo puede llegar a romper. Date cuenta de eso. Y somos necios y lo rompemos prácticamente cuando nosotros faltamos a Dios y cuando faltamos a nuestras promesas. Entonces recuerda lo que dice Eclesiastés, eso es muy cierto. No hagas que Dios se enoje contigo. Y después nosotros andamos ahí chillando y decimos: ay Señor, ¿por qué? Ay Señor, ¿para qué? Tenemos que entender que mi necedad, mi pecado y mi indecisión, o con melón o con sandía, mi indecisión me está jugando en mi contra. O sea, no puedes seguir haciendo eso. Mi necedad, la necedad del ser humano lo puede llegar a romper todo. Rompió el pacto de Dios, simbólicamente hablando. Rompió el pacto de Dios. Esas tablas de piedra, Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Imagínate. O sea, qué padre hubieran sido esas piedras, ¿no? La tradición, aquí lo vemos en Deuteronomio, que otra vez Dios le dijo: bueno, haz otras piedras y voy a volver a escribir. Pero la tradición dice que las segundas piedras ya no las escribió Dios, las escribió Moisés, pero Dios se la dictó. Entonces, imagínate, lo llegamos a romper todo. Iglesias, ministerios, anhelos, familias. O sea, nuestra necedad puede llegar a romper una familia. Se llama, en otras palabras, divorcio, por ejemplo. Tu necedad puede llevarte a que te corran de tu trabajo por querer llegar tarde todos los días, por ejemplo, o por no atender a tu supervisor, o por no, o sea, ya sabes a lo que me refiero. Tu necedad puede llegar a romper la vida de otra persona, puede llegar a romper relaciones interpersonales, y entonces ya te dejó fulano de hablar, ya te dejó sutana de hablar, porque tú sigues sentado en tu macho, porque tú sigues diciendo pues que venga y que a mí me pida perdón y que yo voy a hacer como a mí se me pega la gana. O sea, todo eso puede llegar a estar roto en la vida de una persona, porque nuestra necedad y nuestro pecado nos lleva allá, igual que al pueblo de Israel. Podemos llegar a romperlo todo, lo rompe todo, y el ser humano parece que no le importa, parece que no nos importa. Mira, ejemplo, con nuestras actitudes y como estamos viviendo nuestra vida, estamos rompiendo la naturaleza. ¿Y qué dice el ser humano? Alguien lo tiene que recoger, ¿no? Y entonces tomamos algo y lo tiramos a la basura. O bueno, no a la basura, sino tiramos la basura más bien por todos lados. Y déjame decirte que he visto cristianos hacerlo. He visto cristianos tomarse un agua, tomársela y en el coche, y lo primero que hacen es aventarlo por la ventana del coche. Y te digo que los he visto porque yo he ido atrás de ellos. Ni se dieron cuenta, pero yo iba atrás de ellos. Y como esos, te puedo dar muchos más ejemplos. Y entonces, nuestra voluntad, decimos, y entonces, por ejemplo, cuida, por ejemplo, tu matrimonio, porque si no se puede romper. Si mi matrimonio se rompe, mañana me consigo otro. Pues, ¿qué tantos hay? Estoy re guapo, ¿no? Y entonces cualquiera puede ir. No es así. Ese chamaco, cuida a tus hijos, porque tus decisiones pueden llegar a romper su corazón. Los niños son de hule, no les pasa nada. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice que el hombre no puede confiar en el hombre, que el hombre tiene que confiar en Dios. Y dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros confiamos en Dios. Ahora, ¿qué significa eso de que maldito el hombre que confía en el hombre y pone al hombre por su brazo derecho? Significa que confiamos demasiado en nosotros mismos, confiamos demasiado en lo que yo puedo hacer. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Confió demasiado en lo que ellos podían hacer y dijeron: sí, lo haremos, sí, todo lo que tú digas, Señor, sí, no importa. Está difícil, no importa, por ti podemos caminar 40 años en el desierto. Ándele pues. Y entonces el corazón del ser humano se aparta
por confiar demasiado en sí mismo. Hay muchísima gente que podemos hoy visitar y platicar con ellos porque se han apartado de Dios. ¿Y por qué se han apartado de Dios? Porque confían demasiado en ellos mismos. Confían demasiado en que todo va a estar bien. Oye, ¿por qué no hacía la iglesia? Pues no sé, pero no. Como que siento que ahorita no lo necesito. ¿Por qué? Pues porque todo está bien en mi vida, ¿no? Y confío demasiado en mí. Pero llega un momento en donde la capacidad del ser humano, híjole, no te llega ni a la esquina. Tenemos que entender eso. Confiar demasiado en nosotros mismos puede llegar a romperlo todo. Y ese es el error. Y eso nos puede costar muy caro. Si el hombre confía en el hombre, estamos perdidos. Pero confiar en Dios cambia las cosas. Cambia totalmente todo. Tú puedes decir, bueno, es que ya rompí mi vida. O sea, mi necedad ya rompió mi matrimonio, ya rompió mi trabajo, ya me rompió hasta los dientes. Pero tú puedes empezar a confiar en Dios y empezar a confiar en que Él puede llegar a cambiar tu vida. Dios cambia las cosas en nuestras vidas. Mira, regresate de Deuteronomio, versículo 1 al 5. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Okay? Dice, y escribió en las tablas, las segundas, conforme a la primera vez. Es decir, escribió Dios lo mismo que en las primeras. Cuando Moisés rompe las tablas del pacto, simbólicamente rompe el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y entonces dice Dios, bueno, ya adoraron al becerro de oro, bueno, ya se murieron quizá cuántos ese día, bueno, ya. Y entonces dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Ya escuché tu oración. Si tú recuerdas, la semana pasada platicamos acerca de cómo Moisés estaba orando por el pueblo de Israel. Y entonces dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Escuché tu oración, ¿sabes? Haz otras tablas. Y ahora voy a hacer lo mismo que con las primeras. Es decir, iba a restaurar el pacto. Y escribió en las tablas conforme a la primera vez. Significa, escribió el mismo pacto. Ahora piensa en esto. Mientras que el hombre se dedica a destruir, Dios, aún en lo secreto, se dedica a restaurar. Por ejemplo, el mundo, todo lo que tú ves alrededor, la naturaleza, el mundo, fue creado por Dios. El mundo, por su diseño original, se autorrestaura solito. ¿Ok? Tu cuerpo es una creación de Dios. Y entonces tu cuerpo solito se restaura. Y entonces un día te cortas, y aunque no vayas al doctor, pues sanas, empiezas a sanar, ¿no? Un día te da calentura, y si no quieres ir al doctor, porque o no tienes para el doctor simio, no sé, a los 3 días empiezas a restaurarte. A veces que necesitamos ayuda, sí es cierto, pero sí me explico en este principio. La creación de Dios se autorrestaura. Y entonces cuando Dios decía, va a haber humo porque se van a quemar las cosas, entonces va a haber humo y va a haber dióxido de carbono, entonces voy a hacer los árboles y las plantas y el mar, y entonces eso va a procesar, va a comer dióxido de carbono o humo o algo así, y entonces ese va a ser su alimento para ellos, y al contrario, ellos van a sacar oxígeno, y entonces es un ciclo, y entonces la naturaleza se restaura a sí misma. Es un diseño grandioso de parte de Dios. Nuestro cuerpo lo llega a hacer, ese es otro ejemplo. Y entonces ese es el diseño original, pero la naturaleza lo hace. Sí, mi cuerpo lo hace, sí, aunque no se lo pido. O sea, me corto y no le digo, mano, restáurate por favor, me duele. No lo hace solita, en base a su proceso. Ese es el diseño original. Pero aquí el asunto es que entró en juego nuestra alma y nuestra voluntad, y allí se perdió todo. El hombre
perdió en su propia voluntad, perdió el rumbo. Y entonces, en vez de que el hombre construya, restaure, ayude, el ser humano, y hablo en general, el ser humano, la raza humana, nos estamos destruyendo. Otro ejemplo. Muchas de las especies animales, por eso te digo que también Dios obra aún en lo secreto. Muchas de las especies animales que el día de hoy ya no existen, que ya son animales extintos, ¿quién los mató? ¿Quién los destruyó? ¿Quién los mató? El ser humano mismo, por cualquier cosa, por diversión, por alimento, por lo que sea. Pero el ser humano los destruyó, los extinguió, los ayudó a que se extinguieran. Y no sé si a veces de repente has visto noticias como estas que dice: creíamos que tal ave o creíamos que tal animalito se había extinguido hace 100 años, pero acabamos de ver un ejemplar similar y alguien le tomó una foto. O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que el hombre diga: ya se extinguió, ya no hay más pajaritos rojitos, y entonces de repente un día ves otro pajarito rojito? Solamente Dios puede llegar a hacer eso. Pero el hombre en su voluntad y en su alma pierde el control. Es diferente. La naturaleza por sí misma se regenera, pero el hombre en su alma, se va por un camino de perdición y allí se pierde. La voluntad de Dios es diferente. La voluntad de Dios a la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es diferente a la del hombre. La voluntad de Dios nos restaura, nos preserva, nos arregla lo roto. Dios está buscando arreglar lo roto en tu vida. Lo que yo rompí, Dios lo llega a restaurar. Ahora, aquí vienen unas preguntas. Ponte a pensar. ¿Qué has roto últimamente? Piénsate. ¿Qué has roto últimamente? Y no estoy hablando acerca de la licuadora de tu mamá que rompiste. O no estoy hablando acerca de la taza preferida de tu mamá cuando te dijo: ven, prepárame un café. No estoy hablando del cristal que rompiste con el balón. No estoy hablando de cosas como esas. Estoy hablando de algo más profundo y algo más significativo. O sea, ¿qué has roto últimamente? Ya te puse algunos ejemplos: vida, trabajo, sueños, familias, anhelos, ministerios, iglesias, voluntades, relaciones. ¿Qué has roto últimamente? Tú. No le eches la culpa a nadie más. No le eches la culpa ni a la prieta, ni a la morena, ni a la güera, ni a la china, ni a la lacia. Tú, ¿qué has roto últimamente? Porque somos re buenos para andar echando culpas, ¿verdad que sí? Pero tú, ¿qué has roto últimamente? Piensa tantito. Ahora, piensa también qué necesitas restaurar de eso que has roto. Puede ser una relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que rompiste por causa de tu pecado, tu necedad, que has roto últimamente. ¿Y qué necesitas restaurar? Ahora, tú puedes llegar a decir: es que me es muy difícil. Es que tú no sabes lo difícil que es volver a esto, volver a hacer lo mismo. Mira, hay un principio bíblico. No está escrito, pero es un principio. El perdón, para que sea perdón y sea un genuino perdón, no un perdón como: sí te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Un perdón genuino, bíblicamente hablando, significa que tú tienes que poner a la persona que te ofendió en el mismo lugar de honra antes de haberte ofendido. Qué difícil es eso. Es casi imposible. ¿Cómo puedo yo llegar a poner a esa persona que me ofendió en el mismo lugar de honra que estaba antes de ofenderme? Y yo sé que es difícil. Y por eso nuestras capacidades son incapaces. O sea, mis fuerzas no son trascendentales. O sea, yo no llego ni siquiera a la puerta con mis fuerzas. Y entonces viene otra pregunta: ¿por qué no le pides a Dios que lo haga? ¿Por qué no realmente no le dices a Dios que te ayuda en esto? Él es el especialista en arreglar cosas. Jesús es especialista en restaurar lo que nadie quería restaurar. No lo busques. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 al 22 dice: de lo vil y menospreciado se vale Dios para avergonzar a los reyes
y a los sabios y a los pudientes, de lo vil y menospreciado, de lo necio del mundo. Y entonces lo necio, lo vil y menospreciado es lo que nadie quería arreglar. Y entonces Dios se vale de eso. Y Dios dice: yo puedo llegar a restaurar, yo puedo llegar a ayudarte. Lo que estaba roto, yo puedo arreglarlo. Tienes que aprender a confiar un poquito más en Dios en eso. Mira, te voy a leer un par de versículos. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú puedes decir: es que, Señor, lo rompí y ya no tiene remedio. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer mucho más de lo que tú te imaginas. Dios restauró nuestra relación con Él. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿y sabes qué es estar muerto en delitos y pecados? No tenía vida, no tenía razón de ser. Romanos capítulo 5. ¿Y qué hizo Dios? O sea, yo no tenía ninguna esperanza. Romanos capítulo 5. Yo no tenía ninguna esperanza, yo no tenía dónde ir, no tenía nada. Lo había roto todo en mi vida. Y entonces Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa relación rota entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado, Dios la restauró. Dios la preserva y Dios la sustenta. Dios la arregló. Lo que estaba roto, lo que yo rompí, Dios lo arregló. Y si Dios rompió lo más serio en tu vida, que es tu eternidad, ¿cómo no puede arreglar algo que es de aquí, de este mundo? Algo que es mucho más fácil. ¿Sabes por qué? Hay gente que dice: no, Dios no me puede ayudar, Dios no lo puede arreglar. Sí, está muy chido lo que dices, pastor, pero Dios no lo puede arreglar esto. ¿Sabes por qué lo dice la gente? Porque la gente sigue metida en su orgullo, y la gente no quiere perdonar, y la gente no quiere arreglar las cosas. No quiere arreglar lo que está roto, lo quiere dejar así tal cual está. ¿Para qué me sirve ya algo roto? O sea, yo lo estoy viendo con mis ojos y está roto. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Una taza rota, ¿para qué te sirve? Para nada. Un vaso roto, ¿para qué te sirve? Para nada. Pero es allí donde a nadie le sirve, donde Dios dice: échamelo para acá. Yo sí lo puedo hacer que sirva. Y entonces Dios lo restaura. Y entonces Dios lo arregla. Y entonces Dios hace de un vaso roto, hace una vasija de honra. ¿Y sabes qué dice Romanos de nosotros? Que somos vasijas de honra. Y me estoy refiriendo a ti, de verdad. No me estoy refiriendo al vaso de chocolate de la mañana. Me estoy refiriendo a ti. Me estoy refiriendo a lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué no le pides a Dios que lo restaure? ¿Por qué no le pides a Él que haga, que meta su mano? Déjaselo ya. Lo que sea que haya roto, Dios puede repararlo. Tan solo dáselo a Él. Pues es que ya se lo di, pastor. Tan solo dáselo a Él. Confía en Él y haz lo que Él te dice. Por encima de ti mismo. Haz lo que Él te dice. Mira, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ya se lo entregué, pastor, ya se lo di a Dios. Ok, qué bueno que ya se lo diste, pero ya te pusiste manos a la obra. Es decir, ya estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. No, pues ahí está tu error.
Si tú ves que Dios no ha restaurado, es porque no has dejado que Dios lo haga, porque tú no has hecho lo que te ha tocado hacer a ti. Dios hizo nuevamente las tablas del pacto, restauró el pacto que el hombre mismo rompió. El Señor aún tiene misericordia de nosotros, mi hermano. Aún está buscándote. Dios sigue buscándote. Vete con eso el día de hoy. Dios sigue buscándote, sigue buscando tu corazón, sigue buscando tu voluntad, sigue buscando tu adoración, sigue buscando tu amor. Que lo ames. Posteriormente las tablas. Dice el pasaje que acabamos de leer, Deuteronomio 10, del 1 al 5. Dice Dios, ponlas dentro de un arca. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Bueno, era un arca de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. Bueno, allí las puso Moisés. Y entonces, posteriormente, estas tablas serían transportadas en el arca. Ahora, ya pasamos por Éxodo, por Levítico y por Números. ¿Alguien se acuerda? Cuando iban marchando el pueblo de Israel, ¿dónde iba esta arca? ¿Cuál era el lugar de esta arca? ¿Alguien puede decirme? El arca siempre iba hasta adelante del pueblo de Israel. Y esto simboliza algo. Simbolizaba que el pacto con Dios era, escucha eso, abre tus oídos, así. Y entonces eso significa que el pacto de Dios era primero, que iba delante de ellos, y que el pacto con Dios era primordial. El pacto con Dios entre el pueblo y Dios no era secundario, no iba hasta atrás, iba hasta adelante. Y vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando van a la guerra el pueblo de Israel, más adelante en Samuel, en Crónicas, en Reyes, cuando el pueblo de Israel va hacia la guerra, iban y llevaban el arca del pacto allí con las 10 tablas, con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, las llevaban allí e iba enfrente, al frente de la batalla. Porque entonces decían, simbólicamente hablando, mi pacto con Dios es primero, mi pacto con Dios va delante de mí, mi pacto con Dios va allá, yo soy segundo. Cuando pedimos que Dios vaya delante de nosotros, ¿alguna vez has dicho eso? Señor, ve frente a mí, Señor, ve delante de mí, Señor. Cuando pedimos que Dios vaya delante de nosotros, a ver, piénsale poquito, ¿qué es realmente lo que esperas? Señor, ve delante de nosotros, ve delante de mí, ¿qué es realmente lo que esperas? Señor, voy a ir manejando, Señor, de aquí hasta Querétaro. Señor, ve delante de mí. ¿Qué esperas realmente? Bueno, te voy a decir lo que muchas veces esperamos. Señor, ve delante de mí. Tal vez esperamos ángeles que vayan ahí manejando por ti, abriéndote camino. Tal vez esperas que Dios o su presencia, el Espíritu Santo, vayan allí agarrando las llantas para que no se salgan. O que tal vez queremos que el Espíritu Santo vaya agarrando la aguja de la gasolina para que no se gaste tan rápido la gasolina. No sé qué esperamos. Pero déjame decirte que eso no es lo que Dios quiere. Cuando pedimos que Dios vaya delante de nosotros, si queremos realmente que Dios vaya al frente nuestro, escucha bien esto. Si quieres que realmente Dios vaya al frente de tu vida, su pacto tiene que ir primero. Su presencia tiene que ir primero, no secundario, no hasta atrás. El aprecio a su pacto es primero. Y eso significa cumplir la palabra de Dios en mi vida primero para ver que Dios va marchando frente a mí. Yo no puedo esperar que Dios marche frente a mí si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Yo no puedo esperar que Dios mande ángeles a mi vida por donde yo quiera ir, por todos lados, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Pues ya estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, pastor, ya vine todos los domingos. Aquí no vienes a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la demuestras de esa puerta para afuera. Desde hoy en la tarde, lunes, martes, miércoles, viernes, todo, y el viernes cuando el cuerpo lo sabe. Y entonces allí es cuando tú tienes que demostrar que el pacto con Dios, que realmente aprecias el pacto con Dios. No estés chillando, mi hermano. Si el día de mañana te pasan cosas y tú piensas que Dios no iba contigo, y tú piensas que Dios no estaba frente a ti, o tú te sientes alejado, o sientes que Dios se alejó de ti,
No te pongas a chillar por ese tipo de cosas. Mejor aprecia el pacto de Dios. Ellos pusieron a los 10 mandamientos en el arca, y entonces el arca iba al frente de ellos. A cada día en la batalla, vamos a ver en Josué, que dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Y qué crees que iba delante de ellos, de todos ellos? El arca del pacto. Es decir, yo aprecio el pacto de Dios. Yo amo la palabra de Dios, en otras palabras. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Realmente amas la palabra de Dios en tu vida? Solo tú tienes la respuesta. ¿Realmente Dios va marchando frente a ti, o va marchando un Alejandrito enfrente de ti? Así como, ay, sí, pues es el que yo quiero, es el que es mi voluntad. ¿Realmente quién va frente a ti? Otra cosa respecto al arca del pacto era que el arca del pacto simbolizaba el trono de Dios. Entonces, el arca del pacto, cuando ya la ponían y entonces ponían el tabernáculo y Dios venía a morar, era como el trono de Dios. Entonces, cuando el arca, por ejemplo, ya la agarraban, se la quitaban y se iba enfrente de todo el pueblo de Israel, era como llevar, simbólicamente hablando, a Dios en su trono delante de todo el pueblo, no hasta atrás. ¿Y quién es el único? O sea, una silla, cualquier silla, la que tú tengas ahí, cualquier silla se convierte en trono cuando alguien se sienta allí. Si yo me siento en esa silla, pues la silla sigue siendo silla, ¿no? Pero si viene el rey de Inglaterra, Carlos, y se sienta en esa silla, va a ser el trono del rey Carlos por un momento, aunque sea. Y si él dice, esta silla está re buena, y aquí esta va a ser mi silla para siempre, es su trono, se convierte en su trono. ¿Qué es lo que convierte una silla ordinaria en un trono? Que un rey se siente en esa silla. Entonces, el arca del pacto era el trono, simbólicamente hablando. Y entonces, ¿a quién le pertenece ese trono? Pues al rey. ¿A cuál rey? ¡A Dios! Porque pareciera ser también que cada una de nuestras sillas es nuestro gran trono. Y es mi trono, y nadie me lo va a quitar. Y en tu casa tienes ahí tu trono, ¿no? Y ya tiene tu forma, así. Ahí tu sillón enfrente de la tele. Y tienes tu trono. Entonces, déjame decirte esto. No puedes esperar que Dios haga algo en ti si Dios no tiene el primer lugar en tu vida. Si Dios no tiene el trono de tu pequeño reino en tu vida, no esperes que Dios haga algo. Señor, lo rompí todo. Bueno, sí, ya sé, ya vi que lo rompiste. Yo sabía que lo ibas a romper. Señor, restáuralo. Señor, ve tú enfrente de mí. Señor, ve tú, que tú pelees mis batallas. Bueno, sí las puede hacer, pero si tú no das el primer lugar, entonces, ¿por qué Él va a hacerte caso? Si tú nunca le has tomado en serio, ¿por qué Él sí te va a tomar en serio a ti? Bueno, gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Gracias a Dios que Dios no es vengativo como tú o como yo. Gracias a Dios que Dios no es chismoso como tú y como yo. Gracias a Dios que Dios no es sentido como tú y como yo. Dios es Dios y está sentado en su trono, y es todo justicia, y es todo amor, y es gracia. Dios no es ni como tú ni como yo, y Él cumple su pacto, y Él hace las cosas, y Él dice, bueno, déjame a mí, yo quiero ser el primero en tu vida. Y otro ejemplo muy rápido son tus finanzas. Si no das a Dios, si no dejas que Él sea el primero en tu vida, en tus finanzas, ¿cómo esperas que todo lo demás sea bendecido? Versículos 6 al 9 de Deuteronomio. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán a Mosera, y allí murió Aarón y fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos a aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová Dios le dijo. Dios escogió a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto. Cuando iba así, enfrente de todo el pueblo, Dios escogió a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto. Los levitas, que eran de la tribu de Leví, servían a Dios
en el templo y en el tabernáculo. Encendían el incienso, hacían los sacrificios, ayudaban a los sacerdotes. Los levitas servían a Dios en el templo y en el tabernáculo. Y estos deberían ser los primeros en dar el ejemplo de poner a Dios en primer lugar. Los que servían en el templo y en el tabernáculo debían de ser los primeros en dar el ejemplo de poner a Dios en primer lugar. Sin embargo, no fue así. En gran parte de las historias bíblicas vemos que muchos principales y sacerdotes y maestros de la ley fueron los primeros que la regaron. No fue así. Nuevamente, la incapacidad y el error del ser humano de confiar en sí mismo. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que los levitas eran los que servían en el templo y el tabernáculo y yo no sirvo y yo no soy líder de algo. Bueno, déjame decirte que estás liderando algo en tu vida, indiscutiblemente. Estás liderando tu familia, estás liderando tal vez tu negocio, estás liderando hay muchas cosas que estás liderando en tu vida. Estás liderando tus hijos, la educación de tus hijos, tu matrimonio, tu casa, muchas cosas. Hasta tu perro, eres líder de tu perro. Donde tú quieras que tu perro vaya a ir, ¿no? Donde tú quieras que tu perro eres líder de muchas cosas y no te das cuenta. ¿Quién debe de empezar a darle en primer lugar el trono a Dios para que Dios empiece a hacer las cosas en nuestras vidas? Los levitas, las cabezas, los que tenemos algo a cargo en nuestras vidas, una responsabilidad. Esto debe empezar por cada cabeza de familia y no está pasando. No está pasando. En las iglesias es más fácil encontrar mujeres que encontrar hombres. Ese es un ejemplo. En las iglesias es más fácil dejar que alguien más lo haga porque pues que lo haga él. Si le interesa, que lo haga él. Si le conviene, que lo haga él. A mí que me importa, a mí no me digan nada. Yo aquí me quedo en mi trono sentado cada domingo. Es más, si te dejara yo ponerle tu nombre, escucha, si te dejara ponerle tu nombre a cada silla, y si alguien más se sentara en esa silla, reclamarías tu trono. Así te lo digo. Es que se sentó en mi silla. Aquí está otra igual. Sí, pero esa es mía, tiene mi nombre. Reclamarías. Somos bien buenos para reclamar y para quejarnos, pero no para orar. Es una silla. Es más, te doy una silla nueva, ten. No, es que yo quiero esa silla. Te doy una con cojín. Y mira, está acoginado en el respaldo y aquí. No, es que esa es mi silla porque tiene mi nombre. Ese es mi trono. No queremos que nadie nos quite eso. El poner a Dios en su trono, el poner al Rey en su trono, el que el pacto, el amar la palabra de Dios en nuestras vidas comienza por nosotros. No le dejes a esos niños o a esos chamacos la responsabilidad de decidir en su vida. Tú tienes que empezar a ponerte los pantalones o la falda o lo que sea para empezar a poner a Dios en primer lugar en tu vida. No pongas a Dios hasta atrás. Cuando vayas manejando, no pongas a Dios hasta la cajuela. Cuando vayas a planear algo, no pongas a Dios hasta atrás. Cuando vayas a decidir algo, no pongas a Dios hasta atrás. Porque eso es lo que usualmente hacemos. Decidimos, hacemos, nos comprometemos y sabemos que nos va a ir mal o nos va mal y hasta después andamos clamándole a Dios. Señor, ¿por qué me dejas? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? No ponemos a Dios en primer lugar. Si tú tienes la capacidad de poner a Dios en primer lugar, en donde quiera que tú vayas, hazlo. Hazlo, de verdad. Pon a Dios, pon este pacto en primer lugar, donde quiera que vayas. Ahora, no significa que tienes que ir con tu Biblia para todos lados así, ¿no? Todos vean. No significa eso. Significa ponla en práctica. Eso es lo que significa. No significa que busques la más bonita para que todos la vean. Y bueno, mira, hasta bilingüe para que diga que... No. Significa lo que aquí está. Tienes que hacerlo en tu vida. No dejes que alguien más lo haga por ti. Es tu compromiso. Es mi compromiso. Es que es compromiso del pastor. Bueno, sí, es compromiso en mi vida y en la iglesia, pero es tu compromiso. Yo no puedo suplir tu compromiso, aunque quiera. No puedo suplir lo que tú tienes que hacer en tu vida. Darle a Dios el primer lugar, no el segundo, tercero, cuarto o quinto.
Y eso es lo que está pasando. Versículos 10 y 11, los últimos. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Le está hablando al pueblo de Israel. No quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres y que les había de dar. Dios ordenó a Moisés que marchara delante del pueblo. Y ve tú delante de ellos y llévalos en dirección a la tierra prometida. Bueno, la intercesión, la oración de Moisés fue escuchada y fue respondida, aun cuando Dios había prometido destruirlos. Y dice ahí el versículo 10, dice, aun cuando Dios quería destruirlos. Dios escuchó mi voz, Dios escuchó a mis ruegos. A pesar de la rebelión de Israel, Dios es bueno. A pesar de la destrucción del hombre, Dios es bueno. A pesar de vivir en un mundo roto por el pecado, Dios es bueno. A pesar de decidir yo mismo alejarme de Dios, Dios es bueno. Y de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y hoy vamos a celebrar eso. Que aunque yo fui y yo estoy roto y yo la regué y mi necedad sigue adelante, Dios sigue siendo bueno. Vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a pedir que Dios sea exaltado. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, y siempre, Padre, podemos confiar en ti. Señor, cada día hemos sido necios y cada día, Dios, hemos roto tantas cosas, Dios, la verdad. Pero tú aún así, Señor, nos bendices, nos amas y sigues siendo bueno con nosotros. Y así como dijiste a Moisés, Señor, marcha delante de ellos, así a nosotros nos llevas a la tierra prometida, así a nosotros nos llevas, Señor, de la mano también. Moisés oró y tú lo escuchaste. Señor, queremos orar para ser escuchados por ti. Escucha nuestra oración.